Hay personas que no trabajan por sus propios sueños, pero observan los tuyos con una dedicación inquebrantable. No celebran tus victorias, pero estudian cada uno de tus movimientos, esperando el instante preciso en que tropieces. Viven en la sombra de tu éxito, alimentándose de la posibilidad de tu fracaso, porque en tu caída encuentran el consuelo de su propia mediocridad. Yo, Maquiavelo, he visto esta verdad repetirse a través de los siglos. Mientras tú construyes, ellos aguardan. Mientras tú avanzas, ellos acechan. Y cuando finalmente cometes un error, no dudarán en señalarte, no para ayudarte a levantarte, sino para confirmar ante el mundo que nunca fuiste tan especial como parecías. Escríbeme en los comentarios desde qué región estás viendo este mensaje, porque necesito saber cuántos están despiertos ante esta realidad. El error no es caer, el error es no comprender que hay quienes esperan ansiosamente ese momento para validar su propia existencia a costa de tu fracaso. La envidia no se presenta con un rostro hostil, llega disfrazada de amistad, de preocupación, de consejos bien intencionados que buscan protegerte del mundo cruel. Pero bajo esa máscara gentil late un corazón que arde en resentimiento cada vez que brillas un poco más fuerte que ellos. Estas personas han construido su identidad alrededor de la comparación constante, y tu éxito se convierte en el espejo que refleja sus propios fracasos. No pueden destruir tu luz directamente, porque eso revelaría su verdadera naturaleza. Entonces esperan pacientemente a que seas tú quien apague tu propia llama. El error es su moneda de cambio, su momento de redención. Cuando finalmente tropiezas, cuando el mundo te ve vulnerable, ellos emergen de las sombras, no para extender una mano, sino para asegurarse de que todos vean tu caída. Magnificarán ese error hasta convertirlo en la prueba definitiva de que nunca fuiste digno del lugar que ocupabas. Dirán que siempre lo supieron, que era cuestión de tiempo, que lo veían venir desde el principio. Y lo más doloroso es que algunos lo creerán, porque la humanidad tiene una fascinación morbosa por ver a los poderosos humillarse. Comprender esta verdad no es cultivar paranoia, es desarrollar visión estratégica. No todos los que sonríen son tus amigos. No todos los que aplauden celebran tu éxito genuinamente. Algunos simplemente esperan el momento adecuado para convertir tu error en su validación personal. Y mientras no entiendas esto, seguirás compartiendo tus vulnerabilidades con quienes las usarán como armas en tu contra. La ingenuidad es un lujo que los grandes no pueden permitirse, porque en las alturas cada paso en falso se amplifica 1000 veces. El mundo no perdona a quienes se atreven a destacar. La mediocridad es cómoda, segura, invisible, pero cuando decides elevarte por encima de la masa, automáticamente te conviertes en blanco. Y los que permanecen abajo no te perdonarán por atreverte a volar, mientras ellos se conforman con arrastrarse. Tu error no será solo un desliz humano, será la confirmación de que nunca debiste intentar ser diferente. Ellos no quieren tu ayuda para subir, quieren tu caída para justificar su permanencia en el fondo. La tragedia es que muchos descubren esta verdad demasiado tarde. Han compartido sus planes, sus miedos, sus debilidades con personas que guardaban cada palabra como munición para el día del ajuste de cuentas. Y cuando ese día llega, cuando finalmente cometen ese error inevitable que todo ser humano comete, se encuentran rodeados de testigos ansiosos por difundir la noticia de su fracaso. La lección es brutal pero necesaria. En el camino hacia la grandeza, la soledad no es una maldición, es una protección. Porque mientras menos personas conozcan tus fisuras, menos armas tendrán para quebrarte cuando finalmente cometas un error. ¿Desde qué región del mundo estás leyendo esto ahora mismo? Escríbelo en los comentarios.
porque necesito saber cuántos han experimentado esta traición disfrazada de amistad. El reconocimiento de esta realidad no te hace cínico, te hace consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia la inmunidad. El error más grande que puedes cometer no es equivocarte en tus acciones, sino equivocarte en la selección de tu círculo íntimo. Porque las acciones se pueden corregir, las estrategias se pueden ajustar, pero la información que has compartido con la persona incorrecta permanece como una bomba de tiempo esperando detonarse en el momento más inconveniente. Y esas personas que aguardan tu error no son siempre extraños envidiosos. A menudo son aquellos a quienes permitiste entrar en tu vida, a quienes confiaste tus sueños, tus planes, tus vulnerabilidades. La naturaleza humana tiene una grieta fundamental. El resentimiento es más fuerte que la gratitud. Puedes ayudar a alguien 1000 veces, elevarlos cuando estaban caídos, ofrecerles oportunidades que nunca merecieron. Pero si en algún momento percibes que tu éxito ha superado al de ellos, si tu luz brilla más intensamente que la suya, esas 1000 ayudas se convierten en polvo ante la única vez que tropiezas. Y quien era tu aliado se transforma en tu juez más severo, en tu crítico más implacable, en el primero en levantar la mano para señalar tu fracaso. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, una erosión silenciosa de la admiración que alguna vez sintieron por ti. Cada uno de tus logros añade una capa más de resentimiento. Cada victoria tuya se convierte en un recordatorio de sus propias limitaciones. Y aunque sonrían en tu presencia, aunque celebren superficialmente tus éxitos, en la privacidad de sus pensamientos cultivan un jardín de justificaciones sobre por qué tu triunfo no es legítimo, por qué tuviste suerte, por qué no mereces lo que has conseguido. Entonces llega el error. Ese momento inevitable en el que la vida te pone a prueba y no pasas el examen de manera perfecta. Ese instante en el que tu humanidad se revela y demuestras que, después de todo, eres vulnerable. Y es precisamente ahí donde ellos encuentran su oportunidad. No para consolarte, no para recordarte tus fortalezas, sino para finalmente expresar todo ese resentimiento acumulado que han estado guardando bajo capas de falsa camaradería. Tu error se convierte en su liberación, en la excusa perfecta para finalmente decir lo que siempre pensaron, pero nunca se atrevieron a verbalizar. La crueldad de esta realidad es que tu error será amplificado, distorsionado, convertido en algo mucho más grave de lo que realmente fue. Porque no se trata del error en sí mismo, se trata de justificar años de envidia reprimida. Se trata de equilibrar la balanza cósmica que en su mente estaba desequilibrada a tu favor. Se trata de demostrarse a sí mismos que tu éxito fue temporal, que tu caída era inevitable, que ellos tenían razón todo el tiempo al no arriesgarse, al permanecer en su zona de confort, al conformarse con la mediocridad. Y mientras tú luchas por levantarte de ese error, por corregir el rumbo, por aprender la lección y seguir adelante, ellos estarán ocupados asegurándose de que todos conozcan tu tropiezo. Compartirán la historia, añadirán detalles que nunca ocurrieron, interpretarán tus intenciones de la manera más negativa posible, porque tu recuperación es una amenaza para la narrativa que han construido y necesitan que tu error se convierta en tu definición permanente. Escríbeme en los comentarios desde qué región estás siguiendo estas palabras, porque quiero saber cuántos han sido traicionados por quienes alguna vez llamaron amigos. La lección es clara. Protege tu círculo con más cuidado del que proteges tu dinero, porque las personas equivocadas en tu vida pueden causar más daño que cualquier pérdida financiera. La perfección es una prisión que construyen para ti quienes esperan tu error.
Te colocan en un pedestal no para honrarte, sino para amplificar tu caída cuando finalmente ocurra. Porque mientras más alto te eleven en su percepción, más devastadora será la caída en su narrativa. Y tú, ingenuo, crees que sus altas expectativas son un voto de confianza, cuando en realidad son el escenario perfecto para tu futura humillación pública. Nadie puede mantener un estándar de perfección indefinidamente. La vida es caos, las circunstancias son impredecibles y el ser humano es falible por naturaleza. Pero cuando has sido colocado en ese pedestal de perfección, cuando te han convertido en el ejemplo que otros deben seguir, tu error deja de ser simplemente un desliz humano y se convierte en una traición a las expectativas que otros depositaron en ti. No importa que esas expectativas fueran irracionales, no importa que nunca pediste ser idealizado, lo único que importa es que has decepcionado y esa decepción se transformará en furia. Esta dinámica es particularmente cruel porque te penaliza por atreverte a ser excepcional. Si hubieras permanecido promedio, nadie esperaría nada de ti y tus errores pasarían desapercibidos. Pero al destacar, al demostrar capacidades superiores, has creado un estándar imposible que ahora debes mantener perpetuamente. Y quienes se beneficiaron de tus capacidades, quienes aplaudieron tus éxitos, quienes se inspiraron en tu ejemplo, se convertirán en tus críticos más despiadados cuando finalmente demuestres que también eres humano. El resentimiento humano tiene raíces profundas en la comparación. Cuando alguien constantemente te supera, cuando sus logros eclipsan los tuyos, hay dos opciones: inspirarte para mejorar o resentirte por tu propia mediocridad. La primera opción requiere humildad, esfuerzo y la aceptación de que puedes aprender de alguien superior a ti. La segunda opción es mucho más fácil, mucho más tentadora. Simplemente esperar a que esa persona cometa un error y usar ese error como prueba de que nunca fueron tan superiores como parecían. Y cuando ese error llega, la reacción no es proporcional al desliz, es proporcional al resentimiento acumulado. Si la persona ha estado en la cima durante años, si ha cosechado éxitos constantemente, si ha sido el referente que otros se veían obligados a admirar, entonces su error será tratado como una catástrofe moral. Dirán que era un fraude, que siempre supieron que algo no cuadraba, que su éxito estaba construido sobre cimientos falsos. Y lo más perverso es que mientras más beneficios recibieron de tu éxito, más virulentos serán en su condena. Esta es la razón por la cual los grandes líderes, los innovadores, los que se atreven a cambiar el mundo, viven con una presión constante que los mediocres no pueden comprender. No es solo la presión de mantener su nivel de excelencia, es la presión de saber que un solo error será magnificado, distorsionado y utilizado como arma en su contra por aquellos mismos que se beneficiaron de sus logros. Es vivir sabiendo que tu humanidad será interpretada como hipocresía, que tu vulnerabilidad será vista como debilidad, que tu error será presentado como prueba de que nunca debiste atreverte a destacar. Entonces, ¿cuál es la solución? No es intentar ser perfecto, porque eso es imposible. No es evitar los riesgos, porque eso es renunciar a la grandeza. La solución es aceptar que cometerás errores y construir tu carácter de tal manera que cuando llegue ese momento inevitable, tengas la fortaleza interior para resistir la tormenta de críticas, señalamientos y traiciones. La solución es entender que el precio de la grandeza incluye la soledad en los momentos de vulnerabilidad. Dime en los comentarios desde qué región estás absorbiendo estas verdades, porque necesito confirmar cuántos están dispuestos a pagar este precio. Porque no todos tienen el estómago para la grandeza y está perfectamente bien conformarse con la mediocridad si eso te hace feliz.
Pero si eliges el camino de la excelencia, debes hacerlo con los ojos abiertos, sabiendo que hay personas esperando ansiosamente el momento en que finalmente cometas un error. La memoria humana es selectiva y conveniente. Recordarán tu único error con claridad cristalina, pero olvidarán 1000 actos de excelencia que los precedieron. Esta no es una falla de la memoria, es una característica del resentimiento, porque admitir tus logros constantes es reconocer su propia inferioridad comparativa, pero enfocarse en tu error les permite equilibrar temporalmente esa ecuación dolorosa. Tu desliz se convierte en su salvavidas emocional, en la prueba de que después de todo no eran tan inferiores a ti como pensaban. Observa cómo funciona esta dinámica en el mundo real. Un líder puede guiar a su equipo a través de 100 crisis exitosamente. Puede tomar decisiones acertadas durante años. Puede construir algo extraordinario desde la nada. Pero si en la decisión 101 comete un error, si finalmente el peso de la responsabilidad lo hace tropezar, ese error será lo que defina su legado en la mente de quienes esperaban su caída. Los 100 éxitos se desvanecerán en el olvido, serán minimizados como suerte o circunstancia, pero ese único fracaso será grabado en piedra como su verdadera naturaleza revelada. Este fenómeno es particularmente devastador porque crea un desincentivo perverso para la excelencia. ¿Por qué esforzarse por ser extraordinario si un solo error borrará todo tu historial de éxitos? ¿Por qué arriesgar, innovar, liderar, si el precio de un desliz es la condena eterna? Esta es la razón por la cual muchos eligen la mediocridad segura sobre la grandeza arriesgada. No es falta de capacidad, es la comprensión realista de que el mundo no perdona a quienes se atreven a destacar. Pero aquí está la verdad que los mediocres no entienden. El error no es el problema. La respuesta al error es lo que define tu verdadero carácter. Cualquiera puede tener éxito cuando las condiciones son favorables, cuando el viento sopla a tu favor, cuando las circunstancias se alinean perfectamente. Pero solo los verdaderamente grandes pueden levantarse después de un error público. Pueden reconocer su falla sin excusas, pueden aprender la lección y regresar más fuertes. Y precisamente porque esto requiere un nivel de fortaleza que pocos poseen, es que la mayoría prefiere enfocarse en el error ajeno en lugar de confrontar sus propias limitaciones. Los que esperan tu error no tienen éxitos propios que defender. Su identidad no está construida sobre logros, sino sobre la crítica de los logros ajenos. Son parásitos emocionales que necesitan tu fracaso para sentirse relevantes, para justificar su propia falta de ambición, para validar su decisión de no arriesgarse nunca. Y cuando finalmente cometes ese error que ellos esperaban ansiosamente, experimentan una satisfacción perversa que nunca podrían obtener a través de sus propios logros. Esta es la razón por la cual no debes buscar validación externa. Si tu sentido de valía depende de la aprobación de otros, vivirás en constante ansiedad porque sabes que esa aprobación es condicional y temporal. Un solo error la destruirá y te encontrarás devastado no solo por el error en sí, sino por la pérdida de esa validación que habías llegado a necesitar. Pero si tu sentido de valía viene de tu interior, si sabes quién eres, independientemente de lo que otros piensen, entonces el error se convierte en una simple lección en lugar de una catástrofe existencial. La diferencia entre un líder verdadero y un impostor se revela no en el momento del éxito, sino en el momento del error. El impostor colapsa, busca excusas, culpa a otros, niega la realidad. El líder verdadero reconoce su error, asume la responsabilidad, aprende la lección y ajusta el rumbo.
Y mientras los que esperaban su caída celebran temporalmente, el líder verdadero ya está trabajando en su regreso, ya está aplicando lo aprendido, ya está construyendo la siguiente victoria que dejará a sus críticos en silencio. Escribe en los comentarios desde qué región del mundo estás comprendiendo estas verdades, porque necesito saber cuántos tienen el carácter para levantarse después de caer. Porque esa es la verdadera medida de la grandeza. No cuánto tiempo puedes evitar caer, sino qué tan rápido puedes levantarte cuando finalmente sucede. El error en público es un teatro donde tu dolor es el entretenimiento. Cada caída se convierte en un espectáculo que satisface el hambre de drama que caracteriza a la humanidad. Y los espectadores no están interesados en la complejidad de tu situación, en los factores que contribuyeron a tu error, en las lecciones que estás aprendiendo. Solo quieren el momento del impacto, la imagen de tu humillación, la confirmación de que incluso los grandes pueden ser derribados. Esta sed de drama no es malicia pura, es algo más sutil y peligroso. Es el consuelo que encuentran al ver que incluso aquellos que consideraban superiores son, después de todo, falibles. Es la validación de su propia decisión de no arriesgarse, de no destacar, de permanecer seguros en la invisibilidad de la mediocridad. Tu error se convierte en su justificación existencial. ¿Ves? Por esto no vale la pena intentar destacar. Mira lo que pasa cuando lo haces. Pero hay algo que estos espectadores pasivos no comprenden. El error público también es una prueba de fuego que separa a los verdaderamente grandes de los pretendientes. Porque cualquiera puede brillar cuando el camino es fácil, cuando no hay obstáculos, cuando el éxito viene naturalmente. Pero solo los verdaderamente extraordinarios pueden enfrentar el escrutinio público después de un error. Pueden soportar el peso del juicio masivo, pueden mantener su integridad cuando el mundo entero está esperando que colapsen completamente. La diferencia está en la perspectiva. El mediocre ve el error como una confirmación de su peor miedo, que no es suficientemente bueno, que nunca lo fue, que todos los que dudaron de él tenían razón. Esta perspectiva lo paraliza, lo hace retroceder, lo empuja de vuelta a la seguridad de la mediocridad donde nadie espera nada de él y por lo tanto no puede decepcionar a nadie. Es una vida pequeña, segura, pero fundamentalmente vacía. El grande ve el error como información valiosa, como un ajuste necesario en su trayectoria, como el precio inevitable de jugar en las grandes ligas. No le gusta cometer errores, pero los acepta como parte integral del proceso de lograr cosas extraordinarias. Sabe que cada persona exitosa que admira tiene un cementerio de errores en su pasado, que la diferencia no está en evitar los errores, sino en cómo responder a ellos. Esta perspectiva lo libera, lo mantiene en movimiento, lo impulsa a seguir adelante incluso cuando otros esperan que se rinda. Y aquí está el secreto que los que esperan tu error nunca entenderán. Cada error que superas te hace más fuerte, más sabio, más resiliente. Mientras ellos permanecen estáticos en su zona de confort, tú estás evolucionando, creciendo, expandiendo tu capacidad. Sus críticas se convierten en combustible para tu desarrollo. Su escepticismo se transforma en motivación para demostrar que estaban equivocados. No les das ese poder conscientemente, simplemente usas todo lo que te dan, incluso su negatividad, como recursos para tu crecimiento. Esta capacidad de transformar la adversidad en ventaja es lo que distingue a los líderes verdaderos de los seguidores permanentes. Los seguidores necesitan condiciones perfectas para funcionar, necesitan aprobación constante, necesitan que el camino esté libre de obstáculos. Los líderes crean sus propias condiciones, generan su propia motivación interna, convierten los obstáculos en oportunidades.
Y cuando cometen un error, lo cual es inevitable cuando estás constantemente innovando y arriesgando, lo usan como catalizador para el siguiente nivel de crecimiento. Pero esto requiere algo que escasea en el mundo moderno: carácter. No el carácter superficial que se muestra en las redes sociales, no la imagen cuidadosamente curada que presentamos al mundo, sino el carácter verdadero que se forja en los momentos privados, cuando nadie está mirando, cuando las cosas son difíciles, cuando sería más fácil rendirse. Ese carácter es lo que te sostiene cuando el error llega, cuando las críticas llueven, cuando aquellos que esperaban tu caída finalmente obtienen su satisfacción momentánea. Dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás absorbiendo esto, porque necesito saber cuántos están dispuestos a desarrollar ese carácter, porque el camino de la grandeza no es para todos, y no hay vergüenza en reconocer que prefieres una vida más tranquila, más predecible, más segura. Pero si eliges la grandeza, debes hacerlo con plena conciencia de que el error es inevitable y que tu respuesta a ese error definirá tu legado más que cualquiera de tus éxitos. La vulnerabilidad es un arma de doble filo. En la teoría moderna, te dirán que ser vulnerable es una fortaleza, que compartir tus luchas crea conexiones auténticas, que mostrar tu humanidad te hace más accesible. Y hay verdad en esto, pero solo cuando la audiencia es genuina, cuando las personas a tu alrededor realmente desean tu bienestar. Pero cuando estás rodeado de quienes esperan tu error, la vulnerabilidad se convierte en munición que entregas voluntariamente a tus enemigos. Cada debilidad que revelas es catalogada y archivada para uso futuro. Cada miedo que compartes se convierte en un punto de presión que puede ser explotado. Cada duda que expresas es transformada en evidencia de tu insuficiencia. Y todo esto sucede bajo la apariencia de empatía y comprensión, bajo el disfraz de amistad y apoyo. Te hacen creer que es seguro abrirte, que puedes confiar en ellos, que están ahí para ti. Hasta que cometes ese error que esperaban, y entonces toda esa información que compartiste en momentos de vulnerabilidad se convierte en el arsenal que usan en tu contra. Esta es la crueldad del mundo moderno. Nos han enseñado que la autenticidad es siempre positiva, que ser real es siempre mejor que ser estratégico. Pero esta filosofía ignora una realidad fundamental. No todos merecen acceso a tu mundo interior. No todos tienen derecho a conocer tus luchas, tus miedos, tus debilidades. Algunas personas deben permanecer en la periferia de tu vida, conociendo solo la versión pulida y profesional de ti, porque permitirles entrar más profundo es darles el mapa exacto de cómo destruirte. La soledad en la cima no es un castigo, es una consecuencia natural de la grandeza. Mientras más alto subes, más pequeño se vuelve el círculo de personas que genuinamente desean tu éxito. No porque seas arrogante o inaccesible, sino porque pocas personas tienen la madurez emocional para celebrar un éxito que supera al suyo propio. Pocas personas pueden mantener su integridad cuando son constantemente recordados de su propia mediocridad por tu excelencia. Y esas pocas personas que pueden son tesoros raros que deben ser protegidos y valorados. Entonces surge la pregunta: ¿cómo identificar quién genuinamente está contigo y quién está esperando tu error? La respuesta está en observar no lo que dicen, sino lo que hacen cuando no estás presente. Las personas genuinas te defienden cuando no estás en la habitación, protegen tu reputación cuando otros intentan mancharla, te dan el beneficio de la duda cuando las circunstancias parecen desfavorables. Los que esperan tu error permanecen en silencio cuando otros te atacan, contribuyen sutilmente a los rumores negativos, interpretan tus acciones de la manera más desfavorable posible.
Otra señal reveladora está en cómo reaccionan a tus éxitos versus cómo reaccionan a tus desafíos. Las personas genuinas celebran sinceramente tus victorias y ofrecen apoyo práctico durante tus dificultades. Los que esperan tu error felicitan superficialmente tus éxitos, pero secretamente resienten cada uno, mientras que durante tus dificultades aparecen con una energía sospechosamente elevada, como si finalmente hubieran encontrado su momento de relevancia en tu vida. La verdad es que la mayoría de las relaciones son transaccionales y temporales. Las personas están contigo mientras obtengan algún beneficio, mientras tu presencia en sus vidas agregue valor, mientras asociarse contigo eleve su propio estatus. Pero cuando el costo de esa asociación supera los beneficios, cuando tu error potencialmente daña su reputación por asociación, cuando mantenerte en su vida requiere defender posiciones impopulares, entonces descubres quién realmente estaba contigo y quién simplemente estaba aprovechando el viaje mientras era conveniente. Esta realidad no debe hacerte cínico, pero debe hacerte selectivo. No se trata de desconfiar de todos, se trata de no confiar en cualquiera. Se trata de construir tu círculo interno con extremo cuidado, probando el carácter de las personas a lo largo del tiempo, observando cómo actúan cuando creen que nadie está mirando. Se trata de entender que la lealtad es rara, que la integridad es escasa, que las personas genuinas son tesoros que aparecen quizás una o dos veces en toda una vida. Escribe en los comentarios desde qué región estás leyendo, porque necesito saber cuántos han aprendido esta lección de la manera difícil. ¿Cuántos han sido traicionados por quienes consideraban amigos? ¿Cuántos han compartido sus vulnerabilidades solo para verlas usadas como armas en su contra? Porque esta es una lección que casi todos deben aprender personalmente. Una verdad que no puede ser completamente comprendida hasta que la has vivido en carne propia. El perdón es otra de esas virtudes que el mundo moderno predica sin contexto. Te dicen que debes perdonar a quienes te han herido, que mantener resentimiento solo te daña a ti mismo, que la magnanimidad es señal de grandeza. Y nuevamente, hay verdad en esto cuando el contexto es apropiado. Pero perdonar a quienes esperaban tu error, a quienes celebraron tu caída, a quienes usaron tu momento de vulnerabilidad para atacarte, no es virtud, es negligencia estratégica. Porque estas personas no merecen tu perdón, no lo buscan genuinamente, no han hecho nada para ganarlo. Lo que buscan es que olvides su traición, que les permitas regresar a tu vida, que restablezcas el acceso que tenían a tu mundo antes de que revelaran su verdadera naturaleza. Y si eres lo suficientemente tonto para perdonar sin consecuencias, simplemente estás preparando el escenario para la próxima traición, que será aún más devastadora porque ahora ellos saben que puedes ser manipulado a través de apelaciones a tu supuesta magnanimidad. El verdadero perdón no significa olvidar, no significa restaurar la relación a su estado anterior, no significa darles otra oportunidad de herirte. El verdadero perdón significa liberar el resentimiento que te consume internamente. Significa dejar de dedicar energía emocional a personas que no la merecen. Significa seguir adelante con tu vida sin permitir que su traición defina tu futuro. Pero esto no implica reconciliación. No requiere que les permitas regresar a tu vida. No significa que debas confiar en ellos nuevamente. La memoria es una herramienta de supervivencia. Si tocas una estufa caliente y te quemas, tu cerebro graba esa experiencia para evitar que cometas el mismo error nuevamente. Del mismo modo, cuando alguien te traiciona, especialmente en un momento de vulnerabilidad, tu mente debe grabar esa experiencia como información valiosa sobre el carácter de esa persona.
Ignorar esta información en nombre del perdón no es espiritualidad elevada, es estupidez práctica. Hay personas que solo aparecen en tu vida durante tus momentos de éxito. Son como buitres que detectan la abundancia y se acercan para obtener su parte. Te adulan, te halagan, se presentan como tus mayores admiradores y defensores. Pero en el momento en que tropiezas, en el instante en que tu situación se vuelve desafiante, desaparecen más rápido de lo que aparecieron. Y algunos no solo desaparecen, activamente participan en tu demolición, asegurándose de que otros sepan que ellos siempre supieron que había algo cuestionable en tu éxito. La pregunta entonces no es si debes perdonar, la pregunta es ¿qué significa el perdón en un contexto de autoprotección inteligente? Puedes perdonar en el sentido de liberar la carga emocional del resentimiento. Puedes perdonar en el sentido de no desear activamente su destrucción. Puedes perdonar en el sentido de reconocer que ellos son productos de sus propias heridas y limitaciones. Pero este perdón no requiere que les permitas regresar a tu vida, no significa que debas confiar en ellos nuevamente, no implica que debas darles otra oportunidad de demostrarte quiénes realmente son. La verdadera sabiduría está en aprender de cada experiencia sin permitir que te amargue. Si cada traición te hace más cínico, más cerrado, más incapaz de conectar genuinamente con otros, entonces tus traicionadores han ganado porque han logrado cambiar tu esencia. Pero si cada traición te hace más selectivo, más consciente, más estratégico en tus relaciones, sin perder tu capacidad de conectar profundamente con las personas correctas, entonces has convertido el dolor en sabiduría. El error que muchos cometen es uno de dos extremos. O permanecen ingenuos, confiando en cualquiera y siendo traicionados repetidamente, o se vuelven completamente cerrados, incapaces de confiar en nadie y viviendo en aislamiento total. La maestría está en el punto medio. Ser cálido pero no ingenuo, ser abierto pero no vulnerable con cualquiera, ser confiado pero solo después de que la confianza ha sido ganada a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Esta capacidad de navegar las relaciones humanas con inteligencia estratégica sin perder tu humanidad es quizás una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Porque el mundo está lleno de personas que esperan tu error, que celebrarán tu caída, que usarán tus vulnerabilidades en tu contra. Pero también está lleno de personas genuinas, leales, íntegras, que merecen tu confianza y tu apertura. La clave es desarrollar el discernimiento para distinguir entre estos dos grupos antes de que sea demasiado tarde. Escríbeme en los comentarios desde qué región estás procesando estas verdades, porque necesito saber quién está realmente prestando atención. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en personas que solo están esperando tu momento de debilidad para atacarte. Pero también es demasiado valiosa para vivirla en aislamiento total, desconfiando de todos. El equilibrio es donde está la maestría. La resiliencia no es solo la capacidad de recuperarte de un error, es la capacidad de recuperarte mientras todos esperan que falles nuevamente. Es levantarte cuando el peso del juicio público está sobre tus hombros, cuando cada movimiento que hagas será escrutinado con lupa, cuando cada acción será interpretada de la manera más desfavorable posible. Esta es la verdadera prueba de carácter, no cuánto tiempo puedes evitar caer, sino cómo te comportas cuando finalmente lo haces. Los que esperaban tu error no estarán satisfechos con un solo desliz. Una vez que has probado el sabor de la imperfección, querrán más. Esperarán el siguiente error, lo anticiparán con ansiedad, interpretarán tus acciones futuras a través del lente de tu error pasado. En su narrativa, ese error no fue una anomalía, fue la revelación de tu verdadera naturaleza, y ahora están esperando que esa
verdadera naturaleza se manifieste nuevamente para validar su juicio inicial. Esta presión constante puede ser paralizante si lo permites. Puedes volverte tan consciente de cada movimiento, tan temeroso de cometer otro error, tan obsesionado con demostrar que el error anterior fue una excepción, que terminas actuando desde un lugar de miedo en lugar de confianza. Y el miedo es un mal consejero que inevitablemente conduce a más errores, creando un ciclo vicioso donde intentar evitar el fracaso garantiza su ocurrencia. La salida de este ciclo no es la perfección renovada, es la aceptación radical de tu humanidad. Es comprender que cometerás más errores, que es inevitable, que es parte del proceso de vivir una vida grande. La diferencia es que ahora tienes experiencia en levantarte, ahora conoces el proceso de recuperación, ahora entiendes que un error no define tu valor total. Esta comprensión te libera de la parálisis del perfeccionismo y te permite actuar con audacia nuevamente. Pero aquí está la parte difícil. Actuar con audacia después de un error público requiere más coraje que actuar con audacia antes de él. Antes del error, tenías la inocencia de no saber realmente cuán cruel puede ser el juicio público. Después del error, conoces exactamente lo que está en juego, exactamente cuánto puede doler, exactamente quiénes te abandonarán cuando las cosas se pongan difíciles. Y aún así, debes encontrar el coraje para arriesgarte nuevamente, para innovar nuevamente, para liderar nuevamente. Este es el momento donde muchos grandes potenciales se pierden. Tienen un error público, experimentan el dolor del juicio masivo y deciden que nunca más se expondrán de esa manera. Se retiran a la seguridad de la mediocridad, donde nadie espera nada de ellos y por lo tanto no pueden decepcionar a nadie. Es una vida más tranquila, más predecible, pero es también una vida de potencial no realizado, de sueños abandonados, de grandeza sacrificada en el altar de la seguridad emocional. Los verdaderamente grandes hacen algo diferente. Usan el error como educación, incorporan las lecciones aprendidas, ajustan su estrategia, pero mantienen su ambición intacta. No permiten que el dolor temporal de un error nuble su visión a largo plazo. No confunden un desliz con una condena definitiva. No permiten que las opiniones de quienes nunca han arriesgado nada dicten el curso de sus vidas. Y aquí está la verdad paradójica. Mientras más rápido te recuperes de un error, menos poder tiene ese error sobre tu narrativa. Si pasas años escondido, avergonzado, tratando de que todos olviden, entonces ese error se convierte en tu definición. Pero si te recuperas rápidamente, reconoces el error sin excusas, aprendes la lección visible y sigues adelante con confianza renovada, entonces el error se convierte en una nota al pie en tu historia en lugar de su capítulo definitorio. Esta es la razón por la cual algunos líderes emergen más fuertes después de crisis que hubieran destruido a otros. No es que sean más talentosos o más inteligentes, es que tienen la resiliencia psicológica para no permitir que un error defina su identidad completa. Pueden separar cometí un error de soy un fracaso. Pueden distinguir entre una acción desafortunada y una identidad fracasada. Esta distinción es crucial porque determina si el error se convierte en un punto de aprendizaje o en una sentencia perpetua. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás leyendo esto, porque necesito confirmar cuántos tienen la resiliencia para levantarse después de caer. La diferencia entre los que logran grandeza duradera y los que brillan temporalmente antes de desaparecer está precisamente aquí, en cómo responden cuando finalmente cometen ese error inevitable que todos estaban esperando. La anticipación del error puede ser más destructiva que el error mismo. Vivir en constante ansiedad por ese momento inevitable en que tropezarás
obsesionarte con evitar cualquier posible desliz, construir tu vida alrededor del miedo a decepcionar a otros, es una forma lenta de muerte. Es sacrificar el presente en el altar de un futuro hipotético. Es renunciar a la audacia necesaria para la grandeza por la seguridad ilusoria de la perfección imposible. Esta ansiedad anticipatoria es precisamente lo que quienes esperan tu error desean cultivar en ti. Porque si puedes ser paralizado por el miedo antes de que ocurra el error, entonces han logrado neutralizarte sin que tú siquiera cometas un desliz real. Te has convertido en tu propio saboteador, limitando tu potencial, restringiendo tus acciones, jugando seguro en lugar de jugar para ganar. Y todo esto mientras ellos observan satisfechos, sin tener que hacer nada más que existir como recordatorio constante del juicio que te espera si fallas. La libertad comienza cuando aceptas que el error es inevitable y dejas de intentar prevenirlo obsesivamente. Esto no significa volverse descuidado o irresponsable, significa operar desde un lugar de confianza en lugar de miedo. Significa tomar decisiones basadas en lo que es estratégicamente correcto en lugar de lo que es emocionalmente seguro. Significa priorizar el impacto a largo plazo sobre la aprobación inmediata. Significa estar dispuesto a cometer errores honestos en la búsqueda de objetivos extraordinarios. Pero esta libertad requiere algo que muchos no están dispuestos a desarrollar, una fuente interna de validación. Mientras tu sentido de valía dependa de la opinión de otros, vivirás en constante vulnerabilidad a sus juicios. Cada crítica te herirá profundamente, cada error te devastará emocionalmente, cada rechazo cuestionará tu valor fundamental. Es una forma agotadora de vivir. Una existencia construida sobre cimientos que otros controlan y pueden retirar en cualquier momento. La alternativa es construir tu identidad sobre bases que tú controlas, tus valores, tus estándares, tu visión de quién quieres ser. Cuando cometes un error bajo este paradigma, la pregunta no es ¿qué pensarán los demás?, sino ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para acercarme a quien quiero ser? Estas preguntas te devuelven el poder, te mantienen en el asiento del conductor de tu propia vida. Y aquí está lo interesante. Cuando dejas de obsesionarte con evitar errores, cuando aceptas que son parte inevitable del proceso, cuando construyes una identidad que no colapsa ante un desliz, entonces cometes menos errores. No porque estés siendo más cuidadoso en el sentido tradicional, sino porque estás operando desde un lugar de confianza en lugar de miedo, y la confianza conduce a mejor toma de decisiones que la ansiedad. El miedo al error hace que dudes en momentos cruciales, que retrases decisiones importantes esperando tener certeza total, que pierdas oportunidades por exceso de cautela. La confianza, por otro lado, te permite actuar con información imperfecta, te da la agilidad para ajustar el curso cuando algo no funciona, te libera para experimentar y aprender rápidamente. Y en un mundo que cambia constantemente, esta agilidad es más valiosa que la perfección estática. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es ¿cómo puedo evitar cometer errores?, sino ¿cómo puedo desarrollar la resiliencia para recuperarme rápidamente cuando inevitablemente los cometa? Esta es una pregunta mucho más útil porque se enfoca en lo que realmente puedes controlar. No puedes controlar que cometerás errores, es parte de ser humano. Pero puedes controlar cómo respondes a ellos, cuánto tiempo permaneces caído, qué aprendes de la experiencia. Y hay un beneficio adicional en esta aproximación. Cuando las personas ven que no eres destruido por tus errores, cuando observan que te recuperas rápidamente y sigues adelante más fuerte, pierden interés en esperar tu próximo desliz.
porque el espectáculo que esperaban ver, la destrucción dramática que anticipaban, nunca llega. Y eventualmente se cansan de esperar algo que no va a ocurrir y dirigen su atención a otro blanco más vulnerable. Esta es la ironía suprema. La mejor defensa contra quienes esperan tu error no es la perfección, es la resiliencia. No es nunca tropezar, es levantarte tan rápidamente que el tropiezo se vuelve insignificante. No es evitar la crítica, es desarrollar una fortaleza interior que hace que la crítica externa sea irrelevante. No es ganar la aprobación de todos, es no necesitar la aprobación de nadie, excepto de ti mismo. Dime en los comentarios desde qué región estás leyendo estas palabras, porque necesito saber cuántos están listos para liberarse de la prisión de la aprobación externa. ¿Cuántos están dispuestos a construir su vida sobre sus propios términos, aceptando que habrá errores, que habrá juicios, que habrá personas esperando su caída, pero eligiendo la grandeza de todas formas, porque el costo de la mediocridad segura es mucho más alto que el costo del fracaso ocasional en la búsqueda de la excelencia? Al final, la existencia de personas que esperan tu error no es una maldición, es información, es la confirmación de que estás haciendo algo significativo, de que estás destacando de maneras que otros no pueden ignorar, de que has alcanzado un nivel donde tu éxito o fracaso importa no solo para ti, sino para aquellos que miden su propio valor en comparación con el tuyo. Y aunque esta realidad puede ser dolorosa, también es validación de que estás en el camino correcto. La mediocridad es invisible. Nadie espera el error de alguien que nunca ha arriesgado nada, que nunca ha intentado nada extraordinario, que permanece cómodamente dentro de los límites de lo convencional. Esas personas pasan por la vida sin generar envidia, sin atraer crítica, sin crear expectativas que puedan decepcionar, y pagan por esa seguridad con la moneda de una vida no vivida plenamente, de un potencial no realizado, de una historia que nadie recordará. Tú has elegido un camino diferente, ya sea conscientemente o por naturaleza. Has decidido destacar, has perseguido objetivos ambiciosos, has arriesgado el fracaso público en la búsqueda de logros significativos. Y como consecuencia inevitable de esta elección, has atraído la atención de quienes esperan tu error. Esta no es una señal de que estás haciendo algo mal, es una señal de que estás haciendo algo importante. La ausencia de críticos significa la ausencia de impacto. La pregunta entonces no es cómo eliminar a estas personas de tu realidad. Eso es imposible y francamente innecesario. La pregunta es cómo usar su presencia como combustible en lugar de permitir que se convierta en freno. Cómo transformar su escepticismo en motivación, su anticipación de tu fracaso en determinación para probarles lo contrario, su energía negativa en propulsión positiva para tu propio crecimiento. Y aquí está el secreto final. Cuando alcanzas verdadera maestría, cuando has desarrollado una identidad tan sólida que no puede ser sacudida por críticas externas, cuando has construido una vida de tal integridad que puedes dormir en paz independientemente de lo que otros piensen, entonces estas personas pierden todo su poder sobre ti. Siguen existiendo, siguen esperando tu error, pero su espera se vuelve irrelevante porque tú ya no estás jugando el juego de la aprobación externa. Esto no significa arrogancia o indiferencia hacia el impacto de tus acciones en otros. Significa simplemente que has desarrollado la capacidad de distinguir entre crítica constructiva que te ayuda a crecer y crítica destructiva que solo busca derribarte. Significa que puedes escuchar retroalimentación honesta sin colapsar emocionalmente, pero también puedes ignorar comentarios maliciosos sin darles peso en tu conciencia. El camino hacia esta maestría no es rápido ni fácil. Requiere años de desarrollo personal,
múltiples experiencias de ser herido y aprender a sanar, ciclos repetidos de caída y levantamiento hasta que el proceso se vuelve segunda naturaleza. Pero cada paso en este camino te hace más fuerte, más sabio, más capaz de navegar las complejidades de vivir una vida extraordinaria en un mundo lleno de personas ordinarias que no entienden por qué alguien elegiría arriesgar tanto cuando podrían simplemente conformarse con menos. Y cuando finalmente alcances ese lugar de verdadera maestría interna, algo interesante sucede: dejas de atraer el mismo tipo de energía negativa. No porque las personas envidiosas hayan desaparecido del mundo, sino porque tu energía ha cambiado de tal manera que ya no eres un blanco atractivo. Has desarrollado tal confianza tranquila, tal paz interior, tal desapego del resultado de las opiniones ajenas, que intentar derribarte se vuelve poco satisfactorio para ellos. Es como atacar a alguien que no reacciona, golpear a alguien que no siente el impacto, intentar herir a alguien que ya no es vulnerable en las formas que solía ser. Esta es la victoria final, no sobre ellos, sino sobre la parte de ti que alguna vez les dio poder. Es la liberación de la necesidad de demostrar nada a nadie excepto a ti mismo. Es la capacidad de perseguir tus objetivos con total dedicación mientras permaneces completamente desapegado del juicio externo sobre tu valor. Es vivir una vida tan auténtica, tan alineada con tus valores más profundos, que la opinión de espectadores externos se vuelve tan relevante como el comentario de alguien sobre el clima. Información interesante quizás, pero no definitoria de tu realidad. Entonces, sigue adelante sabiendo que siempre habrá personas esperando tu error, pero también sabiendo que su espera dice más sobre ellos que sobre ti. Que su necesidad de verte caer es evidencia de su propia pequeñez, no de tu grandeza falsa. Que cada momento que dedican a anticipar tu fracaso es un momento que no están invirtiendo en su propio crecimiento, y que al final, mientras ellos siguen esperando, tú sigues construyendo, creando, creciendo, viviendo una vida que vale la pena vivir, incluso si incluye errores ocasionales, porque una vida sin errores es una vida sin riesgos, y una vida sin riesgos es una vida sin recompensas extraordinarias. Es mejor caer ocasionalmente mientras persigues grandeza que permanecer perfectamente equilibrado en un lugar de mediocridad segura. Es mejor cometer errores honestos en el intento de cambiar el mundo que mantener un récord perfecto de no haber intentado nada significativo. Es mejor tener críticos porque estás haciendo algo importante que no tener críticos porque no estás haciendo nada en absoluto. Esta es la verdad final que debes grabar en tu conciencia. El error es inevitable, el juicio es inevitable. Habrá personas esperando tu caída. Pero nada de esto importa tanto como tu respuesta a estas realidades. Puedes permitir que te paralicen, que te hagan retroceder a la seguridad de la mediocridad, que te convenzan de que no vale la pena arriesgar. O puedes aceptarlas como el precio de la grandeza, como señales de que estás en el camino correcto, como validación de que estás haciendo algo que importa lo suficiente como para que otros presten atención. La elección siempre ha sido y siempre será tuya.